gracias a todos, a los que no que vieron, sobre todo los chicos de la demanda espontánea que no la vemos en el hospital, no me caigan nosotros y y agradezco al servicio de locución de nuestro hospital y hace unos meses, un año atrás, empecé la coordinación del servicio. La idea es, la idea de esta charla, este encuentro, era para alinear un poco las indicaciones médicas con cómo trabaja nuestro servicio, cómo se maneja la nutrición hospitalaria en Delphi. Obviamente esto hay que extrapolarlo después a otras instituciones donde ustedes trabajen porque va a depender de cómo se maneje esta. Bueno, para nosotros es súper importante darles a conocer que si bien cuando nosotros recibimos un paciente, sobre todo desde el lado de la emergencia, vemos a un síntoma o un motivo de ingreso y después un diagnóstico por el cual el paciente lo internamos o no lo internamos, pero viene el paciente con historia, ¿no es cierto? Viene con estado nutricional previo, con unas patologías de base, no en el 100% de los casos, pero en su mayoría, y lo que nos interesa muchas veces es que el estado nutricional del paciente está bien, quizás con un estado nutricional deteriorado, es peor que antes de la internación. ¿Sí? La prevalencia de internación, el 40% aproximadamente, al estar internado, el 75% de los pacientes pierden peso o masa muscular durante la internación. Por lo cual, por esto, por muchos motivos, por ayuno, por estado crítico del paciente, por terapéutica, por intolerancia, por un montón de motivos que hacen que el porcentaje de lo que nosotros necesitamos que el paciente ingiera por diferentes vías no lo estamos cubriendo. Entonces, el paciente a la extracción van a referirles en consultorio cuando nos vean ambulatorio, estuve internado y perdí 5 kilos, estuve internado y perdí 10 kilos. Y lo que nos está pasando es que esta prevalencia es alta y es la misma que tenemos hace muchísimos años, lo que es nutrición hospitalaria. Entonces, para nosotros hay mucho trabajo por delante y hay mucho por hacer. Por eso, quizás nos conozcan como bastante intervencionistas. Bueno, al ingreso hospitalario, el servicio de nutrición recibe a los pacientes. Obviamente, para nosotros es fundamental la historia clínica. La leemos en su totalidad, tanto las indicaciones y las opciones de enfermería como las de nuestros médicos que reciben al paciente, y le hacemos un screening nutricional en ingreso. ¿Sí? La mayoría de los screenings, que ahí les puse muchos nombres porque hay muchísimos screenings de nutrición, lo que van a ver que prevalecen en esos cuestionarios es monitorización de la ingesta previa, o sea, si ya venía comiendo bien menos el paciente, si ya venía con una pérdida de peso previa a la inflamación, y el estado de su patología, o sea, la severidad de la enfermedad. Porque cuanto más severa la enfermedad, cuanto más haya perdido el apetito previamente, o más síntomas gastrointestinales presentes previo, va a ser de más riesgo. Y eso es lo que nos define a nosotros, es a quién tenemos que ir como más agresivas con nuestras intervenciones, ¿no? Si es un paciente que tiene un estado nutricional previo, digamos, óptimo, que tuvo un politrauma, pero el estado nutricional previo del paciente está ok, obviamente es un paciente crítico, pero, digamos, es un paciente bien nutrido. Ahora, si ya viene desnutrido, a ese paciente no lo espero un tiempo para decidir una vía de alimentación. Decidió y actuó, ¿sí? Obviamente en conjunto con el equipo médico, ¿sí? Y cuando pasamos después de definir quiénes están en riesgo y qué intervención vamos a hacer con cada uno, lo que hacemos es una evaluación objetiva de ese paciente, donde a los que podemos hacemos mediciones antropométricas y hacemos una evaluación clínica y la valoración global subjetiva, que la usamos muchísimo, donde tiene en cuenta varios criterios del screening, pero también tiene en cuenta la masa muscular del paciente, por ejemplo. Con ella estuvimos ahí viendo hacer un trabajo de eso. Bueno, un poco lo que nosotras vemos desde la historia clínica y lo que definimos nosotros como el tipo de nutrición, ¿sí? El sexo y la edad para nosotros es importante porque obviamente va a definir nuestros requerimientos calóricos proteicos, teniendo en cuenta que acá, si bien no tenemos internación pediátrica, ingresan algunos pediátricos para un seguimiento aunque sea ambulatorio de unos días. Y nos define el sexo porque no es lo mismo el requerimiento de una mujer que un hombre y con la composición corporal de esa persona.
Los antecedentes, que obviamente lo metabólico es mucho más impactante en una dieta bioral, pero nos interesan todos los antecedentes. Hay muchos pacientes que ya vienen con úlceras por función, hay pacientes que ya vienen con grados, que ya el familiar te refiere pérdida de peso previa o algún tipo de disfagia, y entonces lo necesitamos saber del estudio clínico, de la anamnesis del paciente. El motivo de ingreso, que ustedes esto es lo que más ponen en el showroom, dolor abdominal, fiebre, bueno, náuseas, vómitos, deterioro del sensorio y demás, y a qué diagnóstico arrojamos a eso, o sea, qué nos lleva a ese diagnóstico. No es lo mismo tratar una neumonía con una canulita nasal y antibióticos que tenemos una máscara de cerebro que pasa a terapia quizás más tarde porque, digamos, su función respiratoria empeoró o su requerimiento de oxígeno empeoró. Una ACV no es lo mismo si lo trombolizamos, si no, si está en periodo de ventana, si ya pasó, se evolucionado, pues, la vieja, que cómo queda en las secuelas de ese paciente, si va a poder comer, si no. Y hablamos de severidad de la enfermedad, todos los scores que hacemos, de sepsis y demás, si pasó terapia, si no, si está en ARM, si no. Cómo le dan Glasgow, porque quizás esto es lo que a veces más nos pasa, de que ingresa al showroom, tiene un Glasgow bajito, pero igual pedimos test de devolución porque tenemos que definir para qué lado vamos con el paciente. En realidad, si es un Glasgow bajo, no vamos a poder evaluar nada de la devolución. O sea que si un paciente que ingresa con deterioro del sensorio, el Glasgow no lo da para la respuesta, no nos va a hacer un test. Así que directamente ese paciente va a por lo menos inicio de sonda nasogástrica, siempre el resto de la patología amerita para sonda, porque quizás además es un abdomen agudo, no lo podemos alimentar bien real. ¿Sí? Bueno, la indicación médica para nosotros es muy importante. Si un paciente ingresa, la habilitación de la vía oral no está por sistema, por orden médica, nosotros no podemos entregar, porque a nivel real no estamos cubiertos de que estamos alimentando a un paciente que el médico no nos habilitó a alimentar por más de que sabemos que ese paciente podría comer, ¿sí? A nivel legal, ¿no? Obviamente después ahí capaz los perseguimos o les pedimos que por favor me indiquen, y obviamente después en conjunto con el equipo definimos el plan de ese paciente. Por todo lo anteriormente mencionado, si es un paciente que ya está nutrido previamente, si tiene algún grado de disfagia, si las cantidades que consumen no son adecuadas para el requerimiento de ese paciente, etcétera, etcétera, podemos definir compartir vías de alimentación o no. Solo dejar vía oral exclusiva, poner una sonda de mixta, vía oral más general, o si amerita una para estar en obviamente evaluando costo-beneficio, ¿no? Bien, acá traje algunos ejemplos como para que veamos cómo interpreta cada especialidad a un paciente, ¿no? Por ejemplo, ingresa un paciente masculino de 75 años que como antecedentes previos tiene hipertenso, un ACV previo con secuela motor, está postrado, tiene una úlcera con presión sacra de grado 2 y nuestra valoración global subjetiva nos da una BTSC que es desnutrido directamente. ¿Sí? El motivo de ingreso de este paciente fue por deterioro del sensorio y arrojamos después de una tomografía y todos los estudios que ustedes conocen que ya el ACV fue evolucionado. El ACV químico evolucionado no está crítico, no está en RM, el Glasgow le da 13 en 15 y sí se le pudo hacer a este paciente porque el Glasgow le daba un test de bus, que ahora se los voy a mostrar, le dio 12 en 20, entonces pudimos iniciar dieta oral, ustedes indican dieta oral. Entonces, teniendo en cuenta los antecedentes y el ACV que tuvo, capaz recibimos una indicación que dice dieta blanda y hiposódica. ¿Sí? Cuando nosotros valoramos al paciente, quizás le modificamos un poco la textura de la alimentación y le ponemos dieta procesada, hiposódica, asistida más suplementos, quizás no llega a comer un 100% del porcentaje de adecuación para él, supervisados, o sea, asistidos o supervisados por el familiar o por enfermería, y además consideramos implementar una nutrición integral complementaria. ¿Sí? O sea, esa es como nuestra traducción de un tipo de el test de bus. Eso te lo da en la evaluación del paciente y el test de bus, que ahora se los voy a mostrar, lo que nos evalúa. Comparto. Tiene dos partes el test de bus, ¿sí?
una primera parte que es una investigación preliminar y una segunda parte donde probamos alimentos. ¿Sí? Que esto acá en el hospital, la prueba de evolución está a cargo del servicio de kinesiología. ¿Sí? Que obviamente este es uno de los tests, hay muchos tests de evolución. ¿Sí? La primera parte la tiene que pasar el paciente como exitosa para poder probar alimentos. ¿Sí? Fíjense que si el estado de vigilancia no es apto, no tose o campea la orden, la dilución de su propia secreción no es efectiva, no podemos pasar a probar alimentos. Y si nos da exitosas todas los puntos antes mencionados, pasamos a probar alimentos. Obviamente hay protocolos que usan solo agua espesada, o sea, lo llevan a un semisólido, lo llevan a un líquido libre, a un sólido, pero solo con agua con espesada, porque si uno se aspira, quizás es menos agresivo aspirarse con agua espesada que con un alimento. ¿Sí? Entonces, primero probamos el semisólido, al ser la consistencia más segura, el glutorio. Después, si esta prueba le da ok, obviamente se evalúan signos clínicos del paciente, pasamos al líquido y después al sólido. Como sólido, obviamente, llevar espesada a sólido es medio difícil, es bastante mal aceptado por el paciente, así que si le dio bien estas dos, podemos probar un alimento totalmente sólido. En general usamos pan de molde, digamos, pan natal o algún alimento blando, pero sólido, puede ser la vainilla, la arena, etc. Entonces, esta puntuación, si nos da 5 en el primero y estos 15, nos da 20 sobre 20, que es el máximo puntaje. Si se llega a, no sé, al líquido y no se prueba sólidos, no quiere decir que ese paciente tenga disfagia sólidos, es que no lo probé. Entonces hay que diferenciar los test de Bus en si se probó todas las consistencias o no llegamos a probar todas las consistencias. O el líquido le dio mal, pero el semisólido lo manejó bien, entonces le dejamos una dieta semisólido. ¿Sí? Pero esto después es la interpretación de los pacientes. Ahora, si yo no le habilito líquidos, porque habilito líquidos con espesante, el paciente no lo toma, igual va a necesitar una hidratación extra. ¿Sí? Y hay que ver cuánto porcentaje de ecuación del semisólido de la dieta procesada que le dejamos lo consume para considerar una nutrición integral complementaria para hidratación y la nutrición. ¿Sí? Así que, digamos, este es uno de los test. Hay un montón de test de evolución según el servicio va protocolarizando. ¿Sí? Este es el que está validado para stroke, entonces en los hospitales se está usando mucho este test de BUS, que es el que está. ¿Sí? De hecho, Angel, que es digamos, la plataforma donde se cargan todos los datos de los strokes de todo nuestro país, usa el test de BUS como validado para todos ACV o movimiento agudo. ¿Sí? Así que bueno, en eso se evalúa el test de BUS. ¿Cómo convertir pantalla en Entonces, este paciente, este ejemplo, ¿no entiendes? Sí. Bueno, aquí les traje otros, no quiero demorarme tanto en esto, pero bueno, en general, otro paciente que ingresa, 86 años, diabético, hipertenso, enfermedad crónica, hemodiálisis, nuestra valoración nos da en peso moderado o sospecha de desnutrición, ingreso por deterioro sensorio y nosotros vimos que tenemos hipoglucemia severa. Pasamos a terapia, no requirió RM, se manejaba su selección y demás, el Glasgow le dio 11-15, entonces no pudimos evaluar un test de BUS por sensores. ¿Sí? Entonces, el paciente no me responde, el test de BUS ponemos test de BUS no evaluable y no lo hacemos. Entonces, quizás una indicación médica, bueno, habilitamos la bioral y nosotras pondríamos inicios y químicamente estable y todo está ok. Y también metabólicamente está ok, iniciaríamos un plan de nutrición integral, ¿sí? O corregimos el interno y después iniciamos. Por ejemplo, nos pasa mucho que ingresan pacientes, por ejemplo, femenina, 62 años, hipertensa, obesa de grado 2, la VGS y esta obesa está en riesgo, entra un dolor abdominal, dolencia de abdomen agudo, esta crítica no está en RM, el Glasgow no le indicamos nada y nosotros al tener una vez que se ve que es riesgo de nutrición, porque se obesa la paciente,
sí consideraríamos costo-beneficio inicial parenteral, o sea, no esperamos. Obviamente esto lo hacemos en conjunto con el equipo médico, ¿sí? Mismo las pancreatitis o los síndromes colerocianos, ahí estamos con cirugía y el equipo médico del paciente para definir, bueno, ya lo esperamos, empecemos parenteral, o bueno, este paciente amerita los 5 o 7 días de ayuno y lo aceptamos, ¿sí? Pero en general, si es un paciente con antecedentes de riesgo, no lo esperamos, ¿sí? Lo iniciamos. Obviamente el tratamiento de una nutrición parenteral la tenemos que pensar en mínimo 5 o 7 días. Entonces, central o periférica. lo definimos. Si el tratamiento es corto, podemos hacer periférica y si tiene acceso venosos. Hay que repasar ahí la cantidad de calorías y demás, más nutrientes es menor. Y no puedes extenderte más de 7 días. Claro. Y las vías periféricas mucho la parenteral periférica, por ejemplo, en una paciente, se me ocurre un ejemplo, una embarazada con una pancreatitis aguda, claro. la querés esperar unos días. Sí, pero es leve y leve, 3-4 días está bien. Bien. Entonces, manual de dietas prehospitalaria, ¿sí? Porque ahora vamos a ver qué le damos a nuestros pacientes que internamos. Obviamente tenemos varias clasificaciones. Una, que es la que nosotros más pensamos en este tipo de paciente que les presenté, que es por consistencias, o sea, cuán compleja puede ser el grado de la consistencia de la dieta para que el paciente pueda masticar y hacer la devolución sin ningún tipo de riesgo. Y la otra clasificación es por selección de alimentos, ¿sí? Entonces, les voy a presentar las clasificaciones y después les voy a decir qué tenemos acá en el hospital. También las definiciones de dieta con lo que tenemos en el hospital quizás difieren. Por eso ustedes se vuelven locos quizás de indicar esto que me decían, oye, diga, yo sé estas dietas o yo sé estas cosas. No, después con lo que tenemos no es lo que quisimos reflejar en la educación, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de la dieta en general, estamos hablando de que el paciente puede comer todas las consistencias, desde un sólido duro, que le decimos duros, hasta un líquido libre, ¿sí? Pasando por todos los estilos de blando que se nos ocurren en el medio, de masticación, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de nuestros pacientes de ELKI, cosas que tienen pinzas dentarias, no sé si lo hicieron en el examen físico, a todo el mundo le faltan pinzas dentarias. Entonces, en general, en la dieta general, que es la que ustedes reciben quizás de autorizados, van a poder masticar y manejar, sobre todo por los patrones. Y porque quizás dependemos mucho de cómo venga esa carne o esa alimento más duro, ¿sí? Después, cuando pasamos a dietas por consistencia, blanda 1 y blanda 2, se van, digamos, haciendo modificaciones en las texturas para que sean alimentos, digamos, de texturas más blandas. Nosotros el blando 1, para que se den una idea, es una dieta general cortada, ¿sí? Si por ejemplo el general nuestro de acá llega carne con arroz para el autorizado o para la dieta general, el blando 1 es carne cortada con arroz, que también es sólido duro, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que la dieta blanda 1 italiana nuestra generalmente es un general cortado, no es una dieta blanda gástrica, ¿no? O gastrodoctora, ni de La blanda sería la 2. La blanda 2, que a los que, bueno, se forman en Austral, quizás no tiene dieta para disfagia 1, dieta para disfagia 2, es sólido blando blando. Entonces ahí la proteína viene más bien de un huevo, por ejemplo, en un omelette, un pudín, ¿sí? Que es más blandito a la masticación y suele tener verduras cocidas, purés y cosas más humectadas para que el paciente pueda manejar mejor esos alimentos. No tiene aporte de proteína de origen animal, perdón, de las carnes, ¿sí? Solo de origen animal. Como es, bueno, pasando después a la dieta procesada, ¿sí? La dieta procesada tiene todos los mismos alimentos, pero pasada por una procesadora o una licuadora y demás. La consistencia es bastante espesa, ¿sí? Incluso a veces tenemos que enviar caldos para espesar un poco la dieta procesada.
para llevarla a una consistencia un poco más líquida. Y pieza licuada como tal, acá no tenemos como indicación, lo que hacemos es esto que mencioné recién. La procesada le ponemos caldo y la hacemos más licuada, ¿sí? Pero no tenemos una dieta licuada que sería para tomar como soporte. Porque tuvimos una paciente con un CA de cabeza y cuello, que ella ya en la casa se procesaba los alimentos y lo tomaba tipo licuado. ¿Sí? Acá tuvimos que hacer esa adaptación. Las blandas y la procesada. Acá tenemos general, blanda 1, blanda 2, procesada, y después tenemos otras que adaptamos según la parte de selección de alimentos. ¿Sí? Entonces, si ponemos general, pueden a su vez ser hiposódicas, diabéticas, para paciente renal, para paciente neutropénico, porque el paciente neutropénico quizás puede comer todas las consistencias, pero tenemos que hacer selección para neutropénico. ¿Sí? Claro, exactamente. O puede ser general en consistencia, pero tiene que ser hiposódica. ¿Sí? Puede ser general en consistencia, pero con selección de hidratos de carbono para paciente diabético o sin nada. ¿Sí? Entonces, esto habla de la consistencia, ¿sí? De la dieta. Pero, si queremos hacer una selección de alimentos en lo que tiene que ver con el sistema digestivo, tenemos otras dietas acá que podemos adaptar, además de ser blandos masticatorios o generales en consistencia, pueden ser con selección de alimentos adaptadas a una carne aguda, y por eso una dieta protectora, baja en grasas, sódica, si vino con náuseas y vómitos, en realidad empezamos con dieta líquida para ver tolerancia, pero después pasamos a una blanda también, ¿sí? O una progresión de pancreatitis, que seguramente con cirugía empezamos con los médicos una dieta líquida y después la vamos progresando, pero no le hacemos una dieta general cortada. Lo que hacemos es una selección más, que es una blanda sin carne, que en realidad sería puré, preparado de zanahoria, una polenta blanca, y después pasamos a tolerancia de proteína de origen animal y le agregamos las carnes, ¿sí? Más grasas que se ponen, ¿no? Entonces, de ahí veremos si tenemos que empezar con fibra, entonces le empezamos a poner verduras cocidas y después volvemos a completar más la selección de alimentos que sacamos, ¿sí? Pero una cosa es la consistencia, otra cosa es la selección de alimentos. Entonces puede ser general, pero tiene que ser astringente. O tiene que ser procesada y tiene que ser astringente y tiene que ser liposódica, ¿sí? Entonces, en general, la indicación de la prescripción de la dieta va a ser larga, porque además es diabética, además es hipertensión, además es glicémico, con la cardiopatía aguda. Entonces, en general, la dieta es solo hiposódica. Entonces, hablando de mastica arriba, blanda 1 o blanda 2, hiposódica diabética. Importante las restricciones hídricas en pacientes crónicos renales que hemodializan. Bueno, varias cosas que nos van consultando, podemos ir a hacer igual la idea que tengan como las guías de todas nuestras dietas hospitalarias que nos las van a mostrar para que puedan identificar. Bien, por ejemplo, les traje un ejemplo de nuestro tema, el integrando, ¿no? Es una paciente Maciel, ¿se acuerdan que estuvo la semana pasada con nosotros? Entró por un dolor abdominal, es una paciente de 55 años femenina, que como antecedentes, lo que más nos llamó la atención, más allá de su dolor abdominal, es que había tenido politrauma, por lo cual había tenido una cirugía abdominal sin mucho dato por parte del familiar del paciente, y una cirugía esofágica que también no teníamos mucho dato de qué había pasado ahí, ¿sí? Y nuestra indicación del sistema a lo como dieta general, ¿sí? Obviamente, si estamos nosotros en los horarios que tenemos nutrición de planta, vemos todo y adaptamos esta dieta quizás, o les avisamos y las adaptamos, pero en general en los horarios más críticos de guardia, que ingresan también pacientes que el camero les habilitamos una dieta general, que va a llegar a la dieta general. En realidad, nos faltaba la versión de indagar bien. ¿Qué fue? Esofágica, dolor abdominal al final, ¿sí? Pero en realidad al principio era un dolor abdominal. Entonces, bueno, adaptar un poco las indicaciones y las alarmas para hacer la indicación, digamos, más simple que se pueda, pero la que menos perjudica al paciente, ¿sí? Entonces,
si, por ejemplo, vemos estos antecedentes, yo por lo menos hubiese puesto claro, por ahí tú, pero por lo menos, digamos, una blanda 1, una blanda 2, depende del día y depende del menú, para ver qué pasa con estos antecedentes. Quizás nada, la paciente va a consistencia, que está ok. ¿O entran a la historia clínica de cada paciente para, Sí. o de alguna forma automáticamente te aparece un estado? No. No. En el otro sistema que teníamos, nosotros teníamos una solapa que era de dietas, podíamos entrar ahí. Ahora le entramos a cada una de las historias, entramos a las prescripciones de los médicos y a toda la historia clínica para ver esto. Porque si yo me fijo solo en la prescripción, me hubiese quedado con esto. Pero cuando leímos la historia, encontramos más información. ¿Sí? Entonces, bueno, ese tipo de cosas queríamos saltar, digamos, de esta capacitación. ¿Sí? Obviamente lo mismo, nosotros estamos atentos al ingreso y evaluamos todo, pero sí, la orden llegó primero a cocinar y lo que actuar a consecuencia, que nos ha pasado varias veces, llegamos tarde a adaptarle la vida. Bien. Si no llega de forma verbal el pedido. A cocina le llega no, Sí. verbal nada. Y Lo es que que ustedes no están. A cocina le llega orden médica, nosotros tenemos una planilla específicamente para el showroom, donde los médicos salientes en general dejan las guardias. Exactamente, vueltan todo. Cama, dieta, sí, consistencia, acompañante, si es autónomo seguro, vuelcan todo ahí y obviamente después sería indicarlo en el sistema. En lo que tenemos la limitante es que los chicos no tienen acceso al sistema de cocina, no tenemos computadoras, no tienen acceso al sistema. De todos los ayunos, todos los avisamos nosotras, que sí hacemos y le damos las historias clínicas, pero bueno, muchas veces nos pasa que esa hoja la completamos, pero el resto del día pues nos pasa. ¿Sí? Pero sí, verbal, antes se hacía mucho, no porque no queda escrito en ningún lado y después si aparece una vía oral y verbalmente habilitamos una dieta, es un problema. Está en algún lado, está en esa planilla o está en una orden. Aparte, para que te haga una salvedad. Nosotras estamos todas solas y conectamos varias veces al día, después que nos vamos de acá. Ponele que la última conexión es 11 de la noche, yo que soy más noctámbula, capaz estoy. Pero después lo que pasa, hasta que llegan esa planilla, nosotros no nos enteramos y nos pasa mucho con gente de que a veces llega la indicación. Exacto, entonces es como que los chicos, hay un desfasaje, o capaz no hay no está el mismo criterio entre el médico saliente y el entrante de la guardia, entonces uno les dijo que desayune y después viene el nada bioral, entonces bueno, si las cosas quedaran asentadas en sistemas sería muchísimo más prolijo. Lo que le facilitamos con esa planilla que el saliente, como las indicaciones las hacen más tarde, capaz después ver al paciente, modificar las indicaciones del día anterior, se va a hacer el pasaje, si no todos se van a desarrollar el día de la mañana, cuando uno puede ver al paciente, bajar la información. Entonces esta planilla lo que nos hace es por lo menos el desayuno que salga temprano, de la guardia anterior, y después hacemos todas las adaptaciones durante la mañana hasta el almuerzo que nosotras rotulamos ya la propuesta con los chicos, ¿sí? Entonces, sí, tenemos este pasaje, muchas veces nos pasa eso, que después, bueno, la ayunamos porque se hace una toma, entonces ya desayunamos, bueno, tenemos que ajustar eso sobre todo, ¿sí? Pero bueno, en sí, nosotros nos quedaría un paciente, por ejemplo, que ingresa y tiene un trastorno de glutatorio, tenemos varias vías de alimentación que pueden ser, obviamente, su tubo de digestión no es funcionante o su disfagia severa, va a tener alimentación enteral o parenteral, en el caso que vimos, o puede ser una alimentación bioral, pero no tal cual la recibimos nosotros, sino con dieta adaptada en consistencia, ¿sí? Y acá surge a nivel internacional una iniciativa de estandarización de dietas para la infancia, que obviamente hay un camino por recorrer de poder adaptar nuestras dietas hospitalarias a esta iniciativa, pero igual se les traje para que conozcan, si alguien les habla en algún lado o nosotros mismos de IFDI, sepan que es esta iniciativa internacional de ponernos todos de acuerdo en las consistencias de la alimentación del paciente, ¿sí? Entonces, lo que nos habla de una dieta modificada en textura es
digamos, pasar mecánicamente esos alimentos sólidos duros o de consistencia más, digamos, difícil masticación y digregación a consistencias más blandas, pasando por picados, procesados, semisólidos, procesados, para que en el paciente que tiene disfagia, tanto la eficiencia como la seguridad de la deglución esté, digamos, asegurada. ¿Qué pacientes son como la población objetivo este tipo de modificación de texturas de la dieta? Todos los que sean neurológicos o con algún tipo de patología que afecte su sistema nervioso central y que afecte, obviamente, los músculos y las funciones. Adultos mayores, ¿sí? Bueno, saben que está la predisfagia, que es la disfagia del adulto mayor, enfermedades neurológicas que son stroke, sean agudos, sean crónicos, sus secuelas, enfermedades crónicas neurológicas secuelares, enfermedades neurodegenerativas que tuvimos varios pacientes que se internaron con alguna de ellas, bueno, tumores de cabeza y cuello, disfagias post-extubación, que tenemos varios pacientes, extubaciones prolongadas que terminan la telectomía y después logramos empezar a ver algo de su deglución, pero va a ser de textura modificada. Traumatismo de cráneo, fracturas de mandíbula. Bueno, acá no tenemos, pero bueno, los pacientes que tienen traumatismo de mandíbula, que hacen la fijación, que solo pueden tomar dieta licuada. Bueno, hay muchas patologías que ameritan tener una dieta de textura modificada, ¿sí? Así que cuando tengamos un paciente así, veamos que quizás tenemos que adaptar la dieta. Bueno, y hay varios estudios que hablan de que cuanto más le adaptamos la dieta de textura a esos pacientes, mejor es el porcentaje de adecuación de ese paciente, mejor llegamos a su requerimiento, por lo menos intentar cubrirlo en un mayor del 50%, que sería como. Quiero pasar un poco esto para que después se los comparto. Y ir a la parte de la propuesta de inicio. Fíjense que es algo que lo que estuvimos mirando, ¿no? En alimentos y en bebidas, ¿sí? Que están puntuados en 7 escalones. ¿Sí? El valor 7, digamos, en alimentos sólidos son nuestra dieta normal o nuestra dieta general, y después se van modificando en texturas para llegar a una dieta licuada. Y con respecto a las bebidas, el 0 va a ser el líquido libre, y después vamos a seguir empezando con los espesantes que tenemos en los hospitales hasta llegar a una textura de casi un puré en líquido. Entonces, lo que propone acá, con toda una estandarización, con jeringas y tiempos, es, si hablamos de una dieta ISDI 7 o ISDI 6, yo puedo en las dietas hospitalarias ponerlas en estos niveles. Y en un futuro, los médicos pueden indicar las dietas en consistencia con esta nomenclatura, ¿sí? Así que quizás en alguna historia clínica nosotros pongamos ISDI 4 o ISDI 6. Empecemos a familiarizarnos. Bueno, para llegar a la estandarización tenemos que hacer muchas pruebas, y adaptar muchas veces las dietas de nosotros, del catering del hospital, para poder hacer esto, ¿sí? Pero sepan que la modificación de textura nosotros la hacemos todos los días. Bueno, hay que ver si esta dieta de textura modificada es suficiente, porque muchas veces para poder lograr una textura más licuada, diluimos un poco los ingredientes, o el paciente no tiene tanta aceptación de tanta textura de mandíbula que tiene que comer un proceso licuado, y no tiene aceptación del paciente con ese tipo de dieta, porque es una persona joven de 40 años. Entonces hay que ver si la dieta de textura modificada igual la suplementamos o con suplemento vibral o con infusiones de la complementaria. Porque nuestra idea es siempre cubrir el requerimiento de estos pacientes. ¿Sí? Y que nos lleguemos a como dice acá, de las dietas modificadas en texturas, que el aporte calórico y proteico sea menor al que nosotros vamos a hacer. Y eso nos va a llevar a más desnutrición internacional. ¿Sí? Entonces, a nivel conclusiones, digamos, vamos a tener pacientes que tengan entrada exclusiva, que no se van a ir de esa indicación porque tienen una disfagia o porque su deglución es patológica, entonces vamos a esperar la conclusión enteral y vamos a considerar una gastrostomía. Puede ser vía oral exclusiva, con o sin dieta textura modificada, más suplementación.
Nosotros acá con la mayoría, o la gran mayoría de nuestros pacientes que comen bioral exclusiva están suplementados porque creemos que la dieta hospitalaria versus la comida de casa siempre va a ser menor la ingesta, entonces suplementamos a la gran mayoría de nuestros pacientes y podemos tener las vías mixtas, enteral y bioral, enteral, bioral, parenteral, parenteral, enteral. No son excluyentes, ¿sí? Que un paciente logre comer un semisólido no implica que cubra su requerimiento, entonces no por comer semisólido le retiro una zona, ¿sí? Así que siempre digo, las vías pueden ser complementarias, incluso las 3 vías a la vez, ¿sí? Para el objetivo cubrir su requerimiento calórico proteico. Sí, son Pueden ser, por ejemplo, para el exactamente. de laboratorio. Sí, podemos hacer 1000 de enteral, por decirte un ejemplo, 1000 calorías y 50 gramos de proteína de enteral o 1200 calorías. Y el resto llega a unas 500, 600, 700 calorías. Entonces, entre las 2 vías vamos a tocar ya a unas 1800, ¿sí? Pero sí es importante cubrir o tratar de cubrir el requerimiento del paciente, ¿sí? O empezamos con enteral, pero después empezó bioral porque de bus y le dio ok, pero hasta que yo logre que el paciente coma la cantidad que le estoy pasando por vía enteral, le va a llevar mucho tiempo. Entonces, lo hacemos complementaria hasta su alta que definimos. Puede comer bioral exclusiva o igual se tiene que ir con un seguimiento ambulatorio porque va a necesitar soporte. Sí. Aparte a mí lo que pasa mucho es la falta de aceptación del paciente a la comida del hospital por una cuestión de que la falta de condimentos, hay un montón de cosas. Entonces nosotros siempre privilegiamos el aporte calórico y proteico, sobre todo, que las carnes de acá no serían lo más aceptado por los pacientes, por ejemplo. Entonces, es lo último que sacamos acá. Muchas veces está esas ganas de empezó a comer un poquitito y sacarle, pero no es lo correcto, digamos. La rehabilitación que va a necesitar ese paciente, sobre todo si son post-terapia o post-intervenciones prolongadas, donde hay una pérdida de masa muscular, digamos, importante, va a necesitar un soporte necesario, si no va a ser muy difícil llevar a cabo, digamos, una rehabilitación con una bioral deficiente, ¿sí? Pero bueno, también tenemos muchas limitaciones hoy en día con lo que es la cobertura de un soporte nutricional domiciliario, ¿sí? La mayoría de nuestros pacientes o no tienen cobertura o tienen PAMI. En este momento PAMI no está cubriendo los productos que gustaría que el paciente reciba en su casa. Entonces, bueno, hacemos toda una evaluación al alta, sobre todo con clínica, por ejemplo, donde hacemos una alta planificada, donde si tiene hora social o le podemos pedir suplemento bioral o se va a ir con soporte domiciliario, donde hacemos todos los trámites para PAMI, el familiar va y se lo autorizan, ¿no? Vemos qué le cubre, qué no le cubre, la educación al familiar o al cuidador que se va a llevar a cabo tanto la alimentación bioral de textura modificada o la enteral o ambas vías, ¿sí? Para que sepan y tengan todas las dudas de cómo alimentar al paciente, tomen las horas de alta con las pautas nutricionales. Obviamente si se va solo con pauta, pues se siguen consultorios externos o lo seguimos medio nosotros acá de pasillo. Nosotros tenemos un consultorio de pasillo donde necesitamos algunos pacientes que necesitamos ver sí o sí y los vamos siguiendo en forma bastante informal en este momento, y un turno para seguimiento ambulatorio que a los chicos del shock, o sea de emergencias, lo que yo dije que tengan en cuenta, si hay un paciente que esté en seguimiento, nosotros estamos derivando la UDI médica para que saque tu allá. Entonces, si por ejemplo entró con, no sé, una hipoglucemia no severa, lo corregimos, ya sabemos la causa, no se quiere internarse. Exactamente. Ahí lo que hacemos es, lo veo bajo peso, lo veo con riesgo de nutrición, no se sigue con nadie de nutrición en el municipio, bueno, por lo menos digamos la orden de derivación para que nosotros tenemos una red donde hay una persona de APS que es de nutrición, nosotros le pasamos el domicilio más cercano y nos da turno para el CAPS más cercano. Pero como la mayoría viven cerquita, la sala más cerca es la de Meissner, entonces solemos derivar ahí. Pero si el paciente es de más lejos, pregúntenos si le derivamos a algún otro centro periférico. Todavía no tenemos consultorio externo nosotros acá,
A veces hacemos estas consultas informales en el hospital, pero nuestra idea es, próximamente, si tenemos compañeras de equipo, es sumar consultoría y para el seguimiento de los pacientes. Así que bueno, cualquier cosa igual nos vamos preguntando y lo vamos guiando al alta. Pero bueno, lo que es el trabajo de evitar o por lo menos un poco bajar esa prevalencia alta de desnutrición hospitalaria con la desnutrición asociada a la enfermedad, más la desnutrición que se genera en el hospital, más allá de que esté asociada a una enfermedad, es el trabajo interdisciplinario. Así que nosotros creemos que haciendo una valoración temprana al ingreso del paciente en emergencia a toda su estadía hospitalaria, mejoraríamos muchísimo ese porcentaje, o por lo menos tenía nuestro granito de arena para bajar un poco el descenso de peso tan importante que tiene el paciente y la sarcopenia a la internación prolongada o a la severidad de la patología que presenta. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Ellos esperan que entra a la empresa esta, lo hacen en el día y les llega